Jurra Bendezú, Álvaro Diego, Malqui Carrera, Javier Antoni, Pareja Lecaros, Belevan Lorena, Rojas Farfán, Juan Eduardo, Salcedo Chávez, Nicole Grace y la que le habla Castillo Salvatierra, Samantha Grace. Esta es una monografía para la asignatura de estadística. Le doy paso a mi compañera Nicole, que le hablará más sobre la introducción a Italia. Introducción. Esta enfermedad que afectó a toda la humanidad a nivel mundial, ¿de quién hablamos? Bueno, nos referimos al coronavirus. En este grupo de virus que causa enfermedades desde que van del sistema respiratorio o tan enfermedades graves como la neumonía, pero también se hablará de cómo se originó el día 31 de diciembre de 2019. La Organización Mundial de Salud, OMS, recibió reportes de presencia de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente, a principios de enero, las autoridades de este país indicaron la causa como una nueva cepa de coronavirus. La enfermedad ha sido expandiéndose hacia otros continentes como Asia, Europa y América. En síntomas de enfermedad son síntomas respiratorios similares a un tos, unos resfriados y fiebre alta. Por ejemplo, tos seca, falta de aliento, cansancio, dificultades respiratorias. Bueno, aquí abarcaremos las etapas de los infectados, que va de la etapa prenatal hasta la adultez tardía, que en total fueron 647.674 total de infectados hasta el día 30 de octubre. Los datos extraídos fueron sacados de la Universidad Johns Hopkins. Los casos acumulados fueron 647.674 y las muertes fueron 38.321. Los hospitalizados fueron 16.994 y los recuperados fueron 284 K. Bueno, acá vamos con los datos. El rango se halla el valor mínimo y el valor máximo. Nuestro valor mínimo es 0, ya que la edad es prenatal 0 y el valor máximo es 90. El número de intervalos es 10. ¿Cómo hallar el número de intervalos? Uno se pregunta. Ok, para hallar el número de intervalos, se aplica la fórmula K1 más 3.2 logaritmo de n, que nos da la amplitud. La amplitud es el tercer paso, que es 90 entre 10 y nos da 9, que eso nos va a dar el paso entre el límite inferior y el límite superior. Y le va sumando. Ok, la marca de clase. Ok, acá tenemos la tabla de los intervalos, que es LI y LS, que son límite inferior y límite superior, que va de acuerdo a la amplitud, que son cada 9. La marca de clase es el límite inferior más límite superior, que es el promedio. La frecuencia absoluta es el conteo. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las dos. La frecuencia relativa es la marca de clase sobre el total. La frecuencia relativa acumulada es la suma de las dos, o sea, de la HI minúscula y de la HI mayúscula. La HI minúscula por el 100% te da los porcentajes hasta llegar al 100%. Eso significa que está bien la tabla. Y la HI mayúscula por el 100% también te debe dar el 100% de todo. Ok, gracias. Le doy paso a mi compañero Álvaro. Continuamos con el histograma de las frecuencias absolutas. En esto podemos ver que verticalmente tenemos a las frecuencias absolutas y horizontalmente a los intervalos. En los intervalos se presentan las edades y en las frecuencias absolutas el número total de infectados. En el gráfico podemos observar que la mayor cantidad de infectados en Italia son las personas de 72 años y la menor cantidad de infectados en el mismo país son las personas de 9 años. Como podemos ver en el polígono de frecuencias absolutas, se basa entre la frecuencia absoluta como valor máximo 105.125 y mínimo 1, y la marca de clase como valor máximo 94.5. Teniendo en cuenta esto, hemos pasado a unir los puntos una vez restada y sumada la amplitud, que es de 9, teniendo como resultado un gráfico ascendente. 3. Ya, continuando con la ojiva de frecuencia absoluta, verticalmente tenemos la frecuencia absoluta acumulada y horizontalmente límite superior.
límite superior. El primer intervalo es 9, que está unido con 5.232, y el intervalo máximo, que es 90, está unido con 647.674. Ahí unimos los puntos, creando la ojiva. Y por último, al intervalo 9 le restamos 9, que es el número de amplitud, teniendo 0 y uniéndolo finalmente. Ok, y finalmente vamos a terminar con la media aritmética. La fórmula de la media aritmética es la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el total de frecuencias representado por n. Y todo esto equivale igual a la media aritmética. Muchas gracias. Aquí abarcaremos el total de fallecidos en Italia, desde la etapa prenatal hasta la etapa de adultez, rodando los 90 años. El total de fallecidos fue 38.321. Estas cifras son hasta el 30 de octubre, con datos extraídos de la Universidad Johns Hopkins. Bueno, como mencionamos antes, el rango es el valor mínimo menos el valor máximo, y el número de intervalos nos sale 6.3 y la amplitud nos sale 15. Ok, acá tenemos, como nos dice, la amplitud 15, lo sumamos cada 15 en los intervalos, y la marca de clase es el límite inferior más el límite superior, y la frecuencia absoluta es el conteo. Como ya lo mencionamos, la frecuencia acumulada es la suma de la absoluta y la acumulada. La frecuencia acumulada HI es la suma de las dos. La frecuencia relativa HI minúscula es la marca de clase sobre el total. La frecuencia absoluta es el conteo. Y la marca de clase es el límite inferior más el límite superior, que es el promedio. Ok, para el histograma se necesita la frecuencia absoluta y los intervalos. El histograma de frecuencias absolutas. Para el histograma se necesita la frecuencia absoluta y los intervalos. En el eje X tenemos los intervalos que son 15, 30, 45, 60, 75 y 90. Y en el eje Y tenemos 15.251, que es el valor máximo. ¿Vamos? Polígono de frecuencias absolutas. Para realizar el polígono necesitas tener la frecuencia absoluta de la marca y la marca de clase. Aquí en lo que es vertical podemos evidenciar las frecuencias absolutas, que es de 15.251, que es vertical, y la marca de clase, que es de 82.5. En la amplitud se puede evidenciar que es de 15 y se le aumenta a 97.5, y en el 7,5 la amplitud se le va disminuyendo en menos 15. Y luego se unen los puntos que les corresponden. Ok, para la logía de frecuencias absolutas, necesitas la frecuencia absoluta acumulada, que está en el eje Y, y el límite superior, que va en el eje X. Ok, tenemos los números que van del 15 hasta el 90 y 38.321, que va en el eje Y. Tenemos la ojiva, que va subiendo hasta el 90, que está abierto, y en el 0, que se le resta la amplitud, el menos 15, que está cerrado. Lo que es la fórmula de media aritmética, que nos brinda que es la marca de clase por el total entre la cantidad de datos, que nos da el número de 67.000.78. Ese es el número total de fallecidos. Aquí abarcaremos el total de hospitalizados en Italia desde la etapa prenatal hasta la etapa de la adultez tardía, rondando por los 90 años. El total de hospitalizados fue un total de 16.994. Esas cifras son hasta el 30 de octubre con datos extraídos de la Universidad Johns Hopkins. Ya, para sacar el rango es el valor mínimo menos el valor máximo, en este caso 0 menos 90, y nos da 90. El número de intervalos, usamos la fórmula que es 1 más 3.32 por logaritmo n, que n viene a ser el total, y nos da 5. Y luego sacamos la amplitud, que es el rango entre el número de intervalos, que nos da 18. Ya. Los intervalos los dividimos en límite inferior y límite superior.
La marca de clase es el promedio de los intervalos. La frecuencia absoluta es el conteo según las edades. La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de estas dos. La frecuencia relativa es la marca de clase entre el total. La frecuencia relativa acumulada es la sumatoria. Y la frecuencia relativa se multiplica por 100% y nos sale en porcentajes, al igual que en frecuencia relativa acumulada. Ya. De acuerdo al histograma de frecuencia absoluta, necesitamos verticalmente la frecuencia absoluta y horizontalmente los intervalos. Como podemos ver, la mayor cantidad es de 6.351 con el intervalo de 36. El polígono de frecuencias absolutas de hospitalizados se basa entre la frecuencia absoluta como valor máximo 6.351 y mínimo 1, y la marca de clase como valor máximo 117, teniendo en cuenta... Ya, para la ojiva de frecuencia absoluta necesitamos verticalmente usar la frecuencia absoluta acumulada y horizontalmente límite superior. El límite superior mínimo es 18 y el máximo es 90. En frecuencia absoluta acumulada el mínimo es 1 y el máximo es 16.994. Unimos los puntos y al límite superior mínimo le restamos la amplitud sería menos 18 y nos da 0. Unimos todos los puntos y ya tendríamos lo que se llama la ojiva. 3. Media aritmética de hospitalizados. Para poder hallar la media aritmética nos basamos a la fórmula que es la marca de clase por la frecuencia absoluta de las edades. Y todo este resultado lo sumamos teniendo como total 1.157.832. Luego dividimos esta sumatoria con el total que sería 16.994, teniendo como resultado 68.1. La distancia de los intervalos es de 10, como se ve en el gráfico. La marca de clase es el promedio del límite inferior con el límite superior. La frecuencia absoluta es el conteo de las personas recuperadas. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de la frecuencia absoluta con la misma. La frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta entre el total de recuperados. La frecuencia relativa acumulada es la suma de la frecuencia relativa con la misma. El porcentaje simple es el 100% de la frecuencia relativa. Y el porcentaje acumulado es el 100% de la frecuencia relativa acumulada. Histograma de frecuencias absolutas. En el gráfico vemos que de manera vertical está la frecuencia absoluta y horizontal los intervalos. En los intervalos se encuentran las edades y en la frecuencia absoluta está el número de recuperados. Podemos percibir que la mayor cantidad de recuperados son las personas de 50 años y la menor cantidad de la misma son las personas de 90 años. Comenzamos con polígonos de frecuencias absolutas. Y para realizar este polígono necesitamos la frecuencia absoluta más la marca de clase. En lo horizontal podemos ver que el valor máximo sería 56.987. ¿Puedes bajar, por favor? Y en lo vertical podemos ver los intervalos de 5, 20, 35, 50, 65, 80, 95, 110, 125. La amplitud es de 10. Restamos menos 10 con 5 y nos saldrá menos 5 y al 125 lo sumamos y es por eso que sale 130. Y al final lo juntamos todo. Ok, voy a empezar a hablar sobre las ojivas de frecuencias absolutas. Y para esto necesitamos la frecuencia
absoluta acumulada en la zona vertical. Y en la horizontal necesitamos el límite superior. ¿Puedes bajar, por favor, Samantha? Baja. Ok, el mínimo valor es 10 y el máximo valor es 90. Y como la amplitud salió menos 10, se resta y sale 0. Es por lo tanto que es cerrado. Después de completar todos estos números, se juntan. Media aritmética de recuperados. Para poder hallar la media aritmética nos basamos a la fórmula que es la marca de clase por la frecuencia absoluta de las edades. Y todo este resultado lo sumamos teniendo como total 15.754.255. Luego dividimos esta sumatoria con el total que sería 284.000, teniendo como resultado 55.5. En conclusión, que hemos llegado de manera grupal, con todo lo que sucedió a lo largo del desarrollo de esta enfermedad, nos damos cuenta que valorar cada segundo de nuestra vida es importante, que cuidar de los nuestros, asimismo, y del planeta Tierra. Italia perdió muchas vidas, niños, bebés, jóvenes, personas de tercera edad, que su vida valía mucho. Pero muchas personas al día de hoy no entienden la realidad de esta enfermedad y no mantienen el distanciamiento. Y no tienen los cuidados previos para evitar este contagio. Así no se sigue propagando y con nuestros cuidados que se mencionaron evitaremos el contagio y contagiar al resto, por ejemplo, lavado de manos constante, evitar los viajes, limpieza de superficies, precaución al toser, estornudar, evitar zonas concurridas y consultas médicas. Lo que tenemos ahora es pensar en la humanidad y lo que viene en nuestro futuro y cuidar de nosotros. Gracias.